Hola, bienvenidos todos ustedes a esta séptima parte en la que estamos hablando del cupping en la medicina tradicional china, de la tradicional investigación moderna. Mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón y para mí es un gusto acompañarlos en esta séptima parte. Espero que estemos aprendiendo mucho acerca de los mecanismos que tiene el cupping, un poco más allá de lo que regularmente nos enseñan en muchas escuelas. Por supuesto, mis direcciones de contacto se las dejo. Ahí está una dirección en Instagram, una dirección en Facebook y mi correo electrónico ahí también lo tienen. Bueno, y obviamente ustedes están en este canal que se llama Acupuntura para Párvulos. Así que bueno, para mí es un gusto, es un placer y bienvenidos a esta séptima parte en la que estamos hablando acerca ya del efecto propiamente dicho según la tradición china. Muy bien, habíamos dejado el efecto sobre la piel, hablábamos que es importante para digamos, el mecanismo que tiene el cupping de sacar todos esos factores patógenos hacia afuera, que es supremamente importante. Veíamos para toda la patología osteomuscular y demás, ¿no? Y hablábamos un poquito del acné, ¿no? Dentro de los efectos que tiene a nivel de la piel. Sobre los músculos, acordémonos que también, obviamente, cuando uno hace la presión negativa, logra también traer una parte muscular que es supremamente importante porque circula mucho, mejora mucho la circulación sanguínea. De ahí que lo usemos mucho para el dolor osteomuscular y son de las principales indicaciones para el manejo del cupping. ¿Listo? Dentro de la tradición china hablábamos la semana pasada, en la entrega pasada, que movía mucho el estancamiento de Qi, movía mucho el estancamiento de Xue, ¿sí? Que son supremamente importantes, facilita el movimiento de linfa. Pero obviamente, si yo tengo sobre el músculo pues un punto doloroso o una región dolorosa, que por ejemplo empeore peor con el frío, de pronto yo tendría un chance muy importante con la colocación de ventosas o del cupping, ¿sí? Que sea en base obviamente a la terapia con fuego, ¿sí? O el cupping con fuego, es así de sencillo. La piel radiante se ve después obviamente porque ustedes están aumentando la circulación, de ahí miren la importancia que tiene el cupping también dentro de la medicina estética, que ya la habíamos hablado antes. Bueno, sobre las articulaciones sí tiene un efecto muy importante cuando ustedes colocan cupping sobre zonas articulares. Obviamente, cuando ustedes colocan cupping sobre zonas articulares, hay que tener un poco en cuenta los pacientes, porque los que presentan más reumatismo son pacientes de unas edades adultos, obviamente, o pacientes que tienen edades pues, mucho mayores. Y hay algo bien importante acá a tener en cuenta y es el tamaño de la copa. Obviamente no vamos a usar copas muy grandes porque vienen de muchísimos tamaños. Ustedes deben escoger unas copas que se acomoden muy bien a la zona articular, ¿sí? Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora, movilizamos, obviamente aumentamos el flujo sanguíneo, aumentamos todos los componentes sanguíneos que me favorecen los procesos de inmunomodulación. Entonces en el reumatismo sería muy útil usarlo, pero hay que tener mucho cuidado con la manera y con la presión que ejercemos, porque teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que los pacientes que tienen más tendencia a presentar reumatismo son pacientes pues son mayores, entonces hay que tener un poquito de cuidado con la presión que se ejerza. No es igual hacer cupping en un paciente joven que en un paciente adulto. Las presiones deben ser totalmente diferentes y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Pues nada, comentarles que también se usa en muchos efectos, pues para muchos efectos reumáticos, por supuesto. Miren que, por ejemplo, les mostraba una foto en la cual a una mujer se le colocaba el cupping en la región abdominal. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque nosotros lo que estamos haciendo es empezar a movilizar energía a través del cupping. Es que esa es la función en general, según la tradición china. O sea, movilizamos el chi, la sangre de órganos que pueden tener o insuficiencia o estancamiento. ¿Listo? Entonces hay que tener obviamente digamos, tener en cuenta este tipo de cosas, porque nos vamos a dar cuenta que de igual manera no podemos hacer mucha presión sobre esta zona abdominal. Cosas interesantes que se han visto, ¿sí?
Imagínense ustedes que la movilización de energía es supremamente importante porque ahí, según la tradición china, quedan dos órganos que para la tradición china son importantes, que es el vaso y el estómago. Son órganos que muchas veces quedan en deficiencia de chi, de yang y demás, que cuando tienen este tipo de deficiencias obviamente trabajan muy mal. Entonces yo empiezo a presentar síntomas, por ejemplo, o yo veo en mis pacientes síntomas de distensión abdominal, que comen y se distienden fácilmente, o heces lientéricas, heces diarreicas, ¿sí? Generalmente muy asociado, por ejemplo, con los alimentos. El cupín lo que permite es la movilización de ese chi que muchas veces es insuficiente o muchas veces se produce mucha humedad en el llamo medio, los que ya saben un poquito de medicina china. Entonces, la humedad es un factor patógeno que genera mucha obstrucción. De ahí que el cupping, cuando se usa en zonas abdominales, también favorece la movilización. Y es así de sencillo. ¿Listo? Eh, Miren que, por ejemplo, hablamos que no solamente, o sea, el hecho de que coloquemos, por ejemplo, cupping en las zonas abdominales permite el movimiento de los órganos internos, ¿sí? El movimiento peristáltico, y eso tiene que ver con algo, y es que acordémonos que cuando hacemos la terapia del cupping empezamos a tomar también mucha fibra nerviosa, eh, y dentro de esa fibra nerviosa van esas fibras que se llaman fibras autonómicas del sistema nervioso vegetativo, sistema nervioso autonómico. Entonces, el hecho de empezar a estimular también esas fibras favorece el movimiento peristáltico, o sea, favorece precisamente a que el intestino se empiece a mover de una manera mejor. De ahí que tenga, por ejemplo, un efecto bien importante sobre desórdenes como gastroenteritis o estreñimiento, pero balanceando precisamente esa teoría del yin y el yang que trae el sistema simpático y el parasimpático, esos sistemas nerviosos que se manejan de manera muy automática a nivel del abdomen. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta. Obviamente muy importante porque estimula también toda la parte muscular respiratoria. Los procesos respiratorios son importantes. Por eso les decía, el cupín es importante dentro de la tradición porque decían que cuando el factor patógeno ingresaba al cuerpo, teníamos la posibilidad de sacarlo a través de ese proceso de presión negativa a través de la copa, ¿sí? Pero también estimula mucho la función muscular, ¿sí? Del músculo a nivel respiratorio, que eso es increíble también, ¿sí? Tenerlo en cuenta, por supuesto, como otro efecto que tiene el cupín. ¿Listo? Bueno, esto es lo mismo, realmente la movilización de sangre es el de los principales efectos que tiene, por ejemplo, el cupping, sí, ya lo habíamos hablado antes. Eh, Miren que nosotros hablábamos en la parte inicial de algo. Ah, bueno, les cuento, el hombro congelado es una de las indicaciones del cupping. El hombro congelado, obviamente, es la incapacidad que tiene el hombro, ¿sí? Y por eso se llama hombro congelado, de su movilización por alteraciones osteomusculares. La movilización de sangre permite la movilización del músculo. Según la tradición china, pues el músculo obviamente necesita chi, obviamente necesita sangre. Entonces, cuando yo uso el cupping, lo que permite al final y al cabo es la movilización del hombro congelado. Es una de las principales indicaciones. De ahí que, por ejemplo, los cuadros, por ejemplo, de atonías musculares, en los cuales yo tengo pérdida de tono muscular, sería también importante usar el cupping como terapia de movilización del chi la sangre, ¿no? Para permitir que ese chi la sangre llegue a estos miembros que de pronto están en una hipotonía, en una atonía, no se mueven adecuadamente. ¿Listo? Que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Obviamente, pues los movimientos de éstasis de sangre también que son súper importantes. Y lo que les decía, que miren que no solamente la movilización de sangre como efecto mecánico, porque obviamente la zona de la succión lo que va a llevar es sangre, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho con incrementar las células rojas y las células que son blancas. ¿Listo? Y eso ya lo hablábamos sobre, hay estudios que demuestran que los neutrófilos aumentan, ¿sí? Y hay estudios que demuestran que también células rojas, los glóbulos rojos pueden empezar a aumentar. Obviamente hay que tener unas recomendaciones porque los pacientes muchas veces que tienen enfermedades a través de línea blanca, línea roja, ¿sí? Muchas veces están debilitados de manera crónica, entonces hay que tener un poco de cuidado porque no vamos a llevar a cabo el mismo tipo de presión, ¿sí? Que se ejerce, de presión negativa que ejerzamos sobre la ventosa en estos casos de estas personas. ¿Listo? Lo que les decía,
el cupping lo que permite es la absorción de esas zonas cutáneas y de esa manera permite atrapar, bueno, pues es un término muy coloquial, pero permite que los nervios queden, obviamente, encapsulados dentro de mi copa, ¿sí? Así mismo como la sangre, a través de los vasos sanguíneos y demás. ¿Listo? Listo. Importante tener en cuenta, obviamente, ¿sí? Miren que, por ejemplo, acá hablamos algo sobre los nervios parasimpáticos y demás. El tratamiento de la espalda es dirigido a la línea central, donde están los nervios parasimpáticos y nervios espinales, y los simpáticos ubicados un poco por detrás, atrás y hacia el lado. Bueno, esto tiene que ver porque uno de los efectos sobre el sistema nervioso incluye mucho una, digamos no, sí, eh, un enfoque muy metamérico, o sea, muy de dermatomas, muy en español. Los dermatomas son zonas de la piel que están inervados por la misma raíz nerviosa de la médula espinal y generalmente están muy ubicados de manera circular, de atrás hacia adelante, ¿sí? De ahí que hablemos un poco también el efecto que puede tener el cupping y por eso es que se describen muchas veces en los puntos de acupuntura como los shu dorsales que están en la zona de la espalda, que tienen un efecto bien importante sobre las zonas más ventrales o las partes de adelante. ¿Sí? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Mm, Tiene un efecto muy importante de regulación con respecto a estos dos, al parasimpático y al simpático, y no solamente a la zona de enfermedad. Y por eso les decía, también en la parte emocional implica muchísimo el tratamiento con cupping. De ahí que una de las indicaciones también sea el trastorno emocional, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta, por supuesto. ¿Vale? Y obviamente, miren esta última parte, el estímulo de estos tiene un estímulo a nivel de los órganos bajo el control del sistema nervioso autonómico. Sí, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Quiere decir que las fibras nerviosas del simpático y el parasimpático, que salen muchos de ellos de la médula espinal, tienen una correspondencia con sus partes de adelante, ¿sí? A través de las fibras del parasimpático y el simpático, y por eso nosotros colocamos mucho cupping en las zonas de la espalda, pero es más teniendo en cuenta esto que les estoy comentando ahorita. ¿Listo? Bueno, muy bien. Miren que sobre síntomas de malestar general específico muchas veces puede tener un efecto bien importante porque permite precisamente la movilización del chi, la movilización de la sangre, muchas veces donde hay una gran cantidad, o bien sea de insuficiencia o bien sea de bloqueo, o sea, de éstasis. Es así de sencillo. De ahí entonces hablamos que, por ejemplo, el cupping es importante también, bueno, hipertensión arterial ya la vimos, dos enfermedades reumáticas, porque es que las enfermedades reumáticas en medicina china tienen que ver con eso que se llama síndromes PI o síndromes B, que tiene que ver con la afección a través de factores patógenos como el calor, el viento, el frío, lo que sea, a nivel articular. Obviamente de fondo puede haber otros trastornos, pero el cupping se encarga con su efecto de sacar, ¿sí? Pues el efecto de presión negativa, de sacar estos factores patógenos y permitir obviamente la movilización de la sangre, que muchos de esos factores patógenos lo que ocasiona es estancamiento, ¿sí? Estanca mucho la energía que va por ahí. Miren que no hemos ni siquiera hablado mucho de meridianos, ¿sí? No hemos hablado mucho. Esto es algo muy, muy sencillo, obviamente, ¿listo? Pero llevarlos un poco a esto. Obviamente, los dolores en general, bien sea por estancamiento de chi, por estancamiento de sangre muchas veces, sí, que estén reflejados en neuralgias, en dolores de tipo osteomuscular y demás, pues mejoran también y pueden tener un efecto bien importante con el cupping. Miren que la terapia puede producir relajación y sueño durante y posterapia, de ahí la importancia que una de las contraindicaciones, y no solamente contraindicación, pero como un efecto secundario comentarle al paciente que le puede dar mucha relajación, precisamente por el efecto de regulación de esto que se llama el simpático y el parasimpático, que ya lo hemos estado hablando bastante. ¿Listo? Si yo estimulo mucho, por ejemplo, esa fibra parasimpática, lo que tiendo es a relajarme demasiado. Y eso es un efecto muy frecuente que tiene el cupping, regular, ¿no? Regulación de ese sistema nervioso, que es el sistema nervioso automático. De ahí hablamos mucho de esto, mejora mucho la ansiedad también. Entonces, problemas en los cuales yo tengo
a nivel nervioso, soy muy ansioso, sí con mucho miedo, no puedo descansar bien, pues el cuping le vendría realmente muy bien. ¿Listo? Bien, lo que yo les decía en general, ¿sí? El cuping es una terapia en el cual yo lo que hago es, como pues la presión negativa, permite sacar, según la tradición china, ese factor patógeno o ese estancamiento, o permite la movilización de ese estancamiento, es la palabra correcta, eh, por ejemplo, cuando afecta mucho y más que nada cuando son esos factores patógenos que vienen de afuera. El ejemplo más clave es, por ejemplo, la parálisis facial. Por eso una de las principales indicaciones que tiene el cuping es el tratamiento de parálisis facial, porque la parálisis facial es ese viento externo que ataca meridianos de la cara, entonces bloquea mucho la energía e impide que esa energía llegue adecuadamente a la zona muscular y permita y genere el movimiento, ¿sí? Entonces, si tú no tienes suficiente movimiento del chi y la sue, pues no hay generación de movimiento. Eso es lo que hace mucho el viento. El viento no solamente puede afectar, obviamente, causa infección respiratoria aguda, sino que también puede llegar a bloquear. Y eso es una característica del viento. De ahí que sea tan importante que entremos a estudiar cada uno de los factores patógenos, pero no lo vamos a hacer en este video tutorial. Por eso tengo otros videotutoriales que son importantes que ustedes revisen dentro de la teoría clásica, ¿vale? El viento responde muy bien al cuping, este tipo de viento, más que nada el viento externo. Pero a veces el viento se puede generar por disfunciones, por ejemplo, la madera genera mucha disfunción y genera mucho viento, ese se llama viento interno. ¿Sí? Cuando la madera como órgano, el hígado específicamente, entra en algún tipo de disfunción, genera un viento y el viento interno genera mucha otra patología. Entonces, ¿el viento interno es factible de eliminarlo a través del cuping? Claro que sí, también lo es. Entonces, ¿tendría cavidad acá el tratamiento con cuping? Claro, por supuesto. Todo lo que tiemble de manera general es la representación del viento interno. Entonces hablamos, por ejemplo, de convulsiones, hablamos, por ejemplo, de tics, hablamos de temblores, hablamos de Parkinson, hablamos, por ejemplo, de enfermedades cerebrovasculares como viento interno. Obviamente, el tratamiento con el cuping, y les recomiendo, no es la primera línea de elección, por supuesto. Pues, obviamente acompañado de lo que nos recomiende el neurólogo, de lo que recomiende el médico, ¿sí? Siempre acompañando, pero esta es una terapia que tendría que ser una terapia obviamente complementaria, ¿sí? Al uso del cuping. ¿Listo? Bien, muy bien. Y yo creo que voy a dejar hasta acá y les voy a hablar en la próxima sesión un poquito acerca de los efectos del cuping con respecto a las teorías modernas. Vamos a hablar de unas teorías impresionantes. Teoría del óxido nítrico, activación del sistema inmune, detoxificación, para que ustedes entiendan, porque miren que los efectos del cuping en general es reducción del dolor, sí, es muy buen antiinflamatorio porque aumenta la circulación, ya lo hemos visto, moviliza ese estancamiento de chi, moviliza ese estancamiento de sangre, pero también tiene un efecto de inmunomodulación, que nosotros lo vimos gracias a la movilización de todo el sistema linfático, que es supremamente importante, obvia. Y los efectos hematológicos que ya nos habían descrito muchos estudios, a través de los cuales aumentamos glóbulos sanguíneos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, pero también logramos un efecto importantísimo con respecto a la detoxificación del tejido intersticial, de que esa célula no esté contaminada por el resto de cosas, sino que se permita, obviamente, drenar toda esa toxicidad que acompaña a la célula. Así que bueno, vamos a hablar la próxima semana entonces un poco de esto, de las teorías, de una manera muy sencilla para que ustedes tengan digamos, una manera de entender muy bien cómo es que funciona el cuping, pero ustedes saben cómo yo lo hago de manera muy sencillita para que todos lo podamos entender. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarme en este canal. Si les ha gustado, por favor, compártanlo. Esto es información valiosa para muchos de ustedes de pronto que están aprendiendo medicina tradicional china y de pronto están interesados en esto del cuping. ¿Quién quita que no? Una terapia muy sencilla que obviamente tiene unos efectos importantísimos, pero quiero que los entiendan muy bien. Bueno, un gran abrazo desde Bogotá, Colombia. Un gusto y nos vemos en la próxima entrega. Que les vaya muy bien. Ok, chao, chao.